para todos. Bien, continuamos con más información aquí en el canal del Congreso y en breves minutos más se va a comenzar la Comisión de Relaciones Exteriores. Ahora vamos a pasar a una entrevista a la nueva ministra de la Mujer, Ana Jara, que hizo nuestro compañero Fernando Aliaga. Veamos. Nos encontramos con la flamante ministra de la Mujer, la congresista Ana Jara Velázquez, en sus primeras declaraciones a los medios de comunicación, en este caso para el Congreso de la República. Ministra, muy buenos días. ¿Qué sensación, qué nos puede decir por esta designación como la actual ministra de la Mujer y Desarrollo Social? Agradezco la cobertura. Me siento muy reconocida de que el presidente de la República, Ollanta me haya honrado con esta designación en una cartera que enfrenta una etapa de transición difícil para nosotros, porque para todos es sabido que se ha creado un nuevo ministerio, que es el Ministerio de Inclusión Social, a la cual le vamos a transferir programas nacionales de mucha trascendencia como el PRONA. En fin, he aceptado el reto por dos motivos esenciales. En principio, por un tema de confianza del presidente de la República, y en segundo lugar, en mi calidad de mujer, creo que podemos aportar nuestra capacidad y nuestro esfuerzo en bienestar del tema de inclusión social, de presencia de Estado en sectores sociales tan abandonados, no por este gobierno, sino por los últimos gobiernos, y además el hecho de estar comprometidos con una gestión en favor de la niñez, de las mujeres y de los discapacitados. ¿Cuáles serán sus primeras acciones en el ministerio? Mire, la ministra de la Mujer anterior, Aída García Naranjo, nos ha dejado un piloto de Ciudad Mujer. Es un programa exitoso que busca tutelar a las mujeres abandonadas o violentadas, que ha sido implementado en San Salvador y que cuenta con el apoyo del Banco Mundial. Este modelo queremos nosotros implementarlo en el Perú. Yo voy a continuar y fortalecer el trabajo que inició en ese sentido Aída García Naranjo, y esperamos, Dios mediante, no sé si lo poco o lo mucho que pueda durar esta gestión como ministra de la Mujer, dejar este programa ya implementado. Pero además de eso, siendo que, como lo he señalado, muchos de los programas van a pasar a la competencia del MIDIS, del Ministerio de Inclusión Social, urge una ley orgánica que nos establezca las funciones y el tema de recursos humanos, que va a quedar ahora bajo la competencia del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. La ley orgánica la vamos a trabajar en el Consejo de Ministros para ser presentada como un proyecto propio del Ejecutivo y ser ingresado ya seguramente en la etapa de la Comisión Permanente al Congreso de la República para su aprobación. ¿Continuará los lineamientos de la... Sin duda. de su antecesora? Así es. Yo voy a fortalecer el trabajo avanzado por Aída García Naranjo. Ella tuvo mucha presencia, sobre todo en la lucha frontal contra la violencia de género, especialmente contra la mujer. Hay un proyecto de ley que ella estuvo coordinando y que yo voy a continuar también en mi calidad de abogada, para sancionar drásticamente a quienes practiquen actos de violencia contra los menores de edad. Y también ver una legislación que proteja sobre todo unos programas sociales de asistencia de salud a las mujeres embarazadas menores de 18 años. Porque una menor de 18 años, si quiere hacer uso del Seguro Integral de Salud, no puede. Si quiere hacer uso del Seguro Social, tampoco, salvo que sea dependiente directamente. Creo que el Estado debe tutelar a las mujeres con legislaciones efectivas que provean para ella una asistencia efectiva, habida cuenta que el estado que ella se enfrenta, que es un embarazo, es algo que nos compete a nosotros como una política de Estado. Son dos proyectos que vamos a continuar en el Ejecutivo, perfeccionándolo para ser presentado en el Congreso. Y los programas sociales, mi interés en este caso es especialmente con los discapacitados con CONADIS. Creemos que hay un trabajo hermoso por hacer, y que gracias a Dios acá en el Congreso de la República ya tenemos una comisión de inclusión social y también que vela por los discapacitados, con quienes podemos hacer un trabajo concertado entre ambos poderes del Estado. Ahora, usted llega a una etapa de transferencia de los programas, las fusiones. Sí. ¿Cómo va a encarar su gestión, habida cuenta de que se van programas importantes, ¿no?, de otra cartera? Se van programas importantes como PRONA, que era un programa de asistencia alimentaria que llegaba a todo el Perú, pero creo que
es necesario que exista un ministerio ad hoc que administre estos programas sociales, donde especialmente se tienen que hacer compras considerables de bienes de consumo humano. La etapa de transición, como lo he señalado, pasa por un tema de establecer funciones, recursos humanos y una ley orgánica que rija nuestras atribuciones y obligaciones a nivel del Ministerio. Esta etapa de transición consideramos debe durar algunas semanas y gracias a Dios que tenemos el concurso de la ministra de Desarrollo Social que está interesada en el tema. Y en esta etapa de transición, en los proyectos que yo le he señalado, ahí vamos a trabajar coordinadamente la cartera de Justicia, la cartera de Salud, Inclusión Social y el Ministerio de la Mujer. Son temas transversales que nos van a obligar a hacer un trabajo en equipo, como debe ser en un gobierno que nos preciamos de ser de unidad, un gobierno unitario, en coordinación con el Poder Legislativo, por supuesto este último sin abdicar a su función de control político. Muy bien, ministra. Cambiando un poquito de tema, su juramentación ha causado, podríamos decirle, un revuelo mediático, ¿no? El hecho de que usted evocó a Dios. ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo me siento más que orgullosa de haberlo hecho. Si ustedes recordarán, cuando yo prometí el cargo de congresista, señalé que lo hacía ante Jesucristo, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Lo hice en el Poder Legislativo y ahora el Señor me da la oportunidad de hacerlo en el Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno. Aquel que me confesare delante de los hombres, dice el Evangelio de Lucas, yo también le confesaré delante del Padre. Aquel que me honrare, yo también le honraré. Y bueno, había gente que no entendía por qué era sacado el crucifijo y sin embargo invocaba a Dios. Yo soy cristiana y de acuerdo a mis convicciones de creencia, nosotros no debemos jurar ni por el cielo ni la tierra, ni tampoco frente a ninguna imagen. Yo respeto todos los credos y confesiones religiosas. Es una convicción personal y que me siento muy feliz de haberlo hecho. Entiendo que hay algunos que se deben sentir fastidiados básicamente por el protocolo, ¿no? Ellos dicen de que el protocolo es un simple sí juro o sí prometo, pero creo que en ocasiones como esta también habría que valorar a qué se compromete uno más allá de un juramento tan escueto como un sí juro o un sí prometo. Entonces la ciudadanía, el público en general debe estar tranquila toda vez que usted desarrollará una política, de una gestión al margen de los credos. Por supuesto. Mire, por sus frutos los conoceréis. Yo, en lo que llevo ya poco más de 4 meses de congresista de la República, no he presentado un solo proyecto de ley que esté referido a temas de carácter religioso. Yo me he abocado a legislar a favor de los trabajadores, a favor de la educación. Tenemos ahí proyectos comprometidos con el agua, que es tan necesaria para la región Ica, proyectos de control, también de fiscalización. No hay uno solo de carácter o de matiz religioso. Y lo propio será en la cartera de la mujer. Yo quiero llamar a la ciudadanía en ese sentido, que tengan de mí la más plena convicción de que yo ejerceré el cargo como corresponde a favor de todos los peruanos, sin hacer ningún tipo de discriminación en razón de fe, de credo, de sexo, de ocupación o de cualquier sector social. Mi obligación es hacer una labor desde el Ejecutivo a favor de todos los peruanos y trabajar con todas las organizaciones de base y con todas las organizaciones no gubernamentales que deseen hacer con nosotros algún programa en conjunto que sirva para favorecer a estos sectores bajo la competencia del Ministerio de la Mujer. Mi comportamiento, tenga usted la seguridad, será absolutamente imparcial con respecto a mi formación y a mis creencias religiosas. Otro tema que también estuvo filtrándose en los medios sería su anticipación o la noticia, la información que usted dio a través de un sistema de que se habría adelantado en anunciar la invitación. Gracias, ¿no? Gracias por hacerme la consulta. Fíjese, el día que el presidente del Consejo de Ministros presenta su renuncia es el viernes 9 de diciembre. No es una renuncia que haya sido presentada de manera introspectiva. Entiendo que hubo una conversación previa con el presidente de la República, en todo caso a él le corresponde hacer estas declaraciones, pero a mí me hacen la propuesta ese mismo día. Y yo he colgado la información ante toda la especulación que circulaba en los medios de prensa y las llamadas telefónicas que recibía de innumerables sectores sociopolíticos, de que si iba a ser yo la nueva ministra de la Mujer.
aclaré el tema a través de mi cuenta personal en el Facebook a 3 horas o a 4 máximo de juramentar al cargo de ministra. Esto ha sido el propio día domingo ayer en horas de la tarde. O sea, yo lo único que hice fue ratificar lo que ya había sido noticia de portada, inclusive, por ejemplo, en el diario Correo el día de ayer. Y lo hice a 3 o 4 horas de prestar juramento o promesa de honor, en este caso. Inclusive en el Facebook, usted podrá apreciar que digo, amigos, ahora entenderán por qué ayer, 10 de diciembre, o sea, ayer, la publicación la hago el 11, que es el día que juramento, les pedí un voto de confianza por el gabinete Valdés, etcétera. Entonces, yo no me he adelantado. Esta publicación no data del 9, cuando todavía no se sabía la renuncia del premier, cuando no se sabía quiénes iban a ser los ministros. Yo lo único que he hecho es confirmar oficialmente sí el alto honor que me ha concedido el presidente de acompañarle en esta cartera, y lo he hecho a 3 horas de haber jurado al cargo sin ser infidente de ninguna manera. La cosa está clara. Clarísima. ¿Algo más que nos tenga que decir? Solamente agradecer a la ciudadanía el apoyo que nos ha brindado en la etapa como congresista de la República y ahora como ministra de Estado. Pido el mismo acompañamiento en todo el trabajo que de conjunto tendremos que hacer. Esta es una cartera que tiene que trabajar a nivel horizontal, no es vertical. Nada podemos hacer si no hacemos una labor de equipo. Y Dios quiera que esta etapa de transición que yo voy a encarar en la cartera del Ministerio de la Mujer y de Promoción Social sea de beneficio de todos los peruanos, especialmente de los niños, de las mujeres y de los discapacitados. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, esto fue la entrevista de nuestro compañero Fernando Aliaga, quien hiciera pues a la nueva ministra de la Mujer, Ana Jara, y estuvo aclarando algunos puntos, ¿no? Según, bueno, ella hablaba un poco del tema de su juramento, que el día de ayer pues hizo la juramentación sin el Cristo, tampoco la Biblia, y ella dice que pues va a ejercer el cargo sin ningún tipo de discriminación, ya sea raza, sexo, religión. Así que sin ningún tipo de discriminación, y que la población pues no debe preocuparse en ese tema. Aparte dijo también que va a ser un trabajo coordinado con los demás ministerios que tengan que ver pues con el trabajo que va a hacer en el Ministerio de la Mujer, y también va a fortalecer pues el trabajo que ya venía haciendo la ex ministra de la Mujer, Aida García Naranjo. Ella, bueno, la congresista ha estado presidiendo acá la Comisión de Relaciones Exteriores y también pues un grupo de trabajo o una comisión investigadora sobre las irregularidades que se dieron pues en el terremoto de Ica 2007. Me imagino que ya la bancada nacionalista va a proponer a otros integrantes para que reemplacen pues a la ahora ministra de la Mujer, Ana Jara. Bien, nosotros nos vamos a la Comisión de Relaciones Exteriores, precisamente quien está presidiendo la mesa, la vicepresidenta Gabriela Pérez del Solar, y hay diferentes puntos pues y tratados internacionales que se van a ver el día de hoy en esta comisión. Veamos. Peruanos, yo pediría por favor al Ministerio de Salud para que nos den un informe si ellos saben de este tema, porque la Comisión de Salud, en la reunión que tuvimos en Ecuador, nos informaron sobre ese tema, de que ellos tenían ya datos de que había más de 25 peruanos contagiados de rabia por la mordedura del murciélago, y que estaban muy preocupados porque el Perú todavía no estaba atento a este tema. Entonces, pediría si el Ministerio de Salud sabe de este tema de fronteras con Ecuador, porque Ecuador ya comenzó a trabajar en el tema de la mordedura de murciélagos en la zona de frontera con Ecuador. Gracias, señor. Pasamos al orden del día. Tenemos que votar los pedidos de reactivación, activación, incorporación de las ligas parlamentarias, las que leí antes. Quien esté a favor de las ligas, sí. ¿Hay quórum? Gracias, congresista Cárdenas. Al voto, la reactivación, activación
incorporación de las ligas parlamentarias que leímos como primer punto. Quien esté a favor, por unanimidad. La designación de representante de la Comisión ante Mesa de Trabajo para Gestión Migratoria. ¿Hay alguna propuesta? Congresista Cánchez, ¿tiene la propuesta? Gracias, señor presidente. Yo creo que se debe fusionar estos dos grupos de trabajo en el grupo de peruanos en el extranjero. Como es un tema, creo que se puede llevar para evitar tantas comisiones. Propongo que se fusione al grupo de trabajo, el cual ya está nominado, para que continúen, digamos, sus funciones, ¿no? Esa es mi propuesta. Se propone que la congresista Cecilia... Perdón. Propongo al grupo de trabajo que está formado y lo preside la congresista Cecilia Taí, ¿no? Es un representante en la Mesa de Trabajo para Gestión Migratoria. Se propone a la congresista Cecilia Taí, representante a la Comisión en calidad de observador ante la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria. Quien esté a favor, por unanimidad. Que la Comisión de Relaciones Exteriores autorice al congresista Johnny Lescano a asistir a Santiago de Chile para que apoye a los residentes peruanos que quieran organizarse. Quien esté a favor, por unanimidad. Una felicitación por parte de la Comisión a la congresista Ana Jara por su designación como ministra de la Mujer y su reconocimiento por el trabajo hasta hoy en la Comisión de Relaciones Exteriores. Quien esté a favor, por unanimidad. Pasamos al punto de agenda. Predictamen del proyecto de resolución legislativa número 387-2011-PE que propone aprobar el acuerdo de asistencia jurídica mutua en asuntos penales entre los Estados partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile. Tiene la palabra la congresista Taí. Presidente, usted mandó al orden del día sobre los temas pendientes de los grupos de trabajo a la cual yo coordino. Me gustaría transmitir a los que pertenecen a dicho grupo y a los que ya se ha fusionado con el nuevo pedido de que las reuniones que estoy haciendo con los funcionarios de la entidad de Cancillería, de la RENIEC, haré las fechas una vez que reciba la respuesta. Por lo tanto, no podríamos votar con fecha predestinada hasta que no reciba la respuesta de las entidades. En todo caso, la siguiente reunión fuera de legislatura la haría llegar a través de vía internet y sería una reunión extraordinaria en todo caso. La estoy pidiendo si lo sometemos a voto, ya que lo pasó a la orden del día. Sí.
Congresista, vamos a someter al voto también el acuerdo de la comisión si estaríamos sesionando durante el receso parlamentario para atender algunos asuntos pendientes. ¿Quién esté de acuerdo al voto? ¿A favor? Sin fecha todavía. Previa coordinación con la congresista Cecilia Tait. Para enero sería. Una sesión extraordinaria muy rápida para ver el tema de peruanos en el extranjero. Unanimidad. Congresistas, el predictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, proyecto de resolución legislativa que propone aprobar el acuerdo de asistencia jurídica mutua en asuntos penales entre los Estados partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile. Eso ya se ha visto. Si necesitan que lea todo el acuerdo o vamos al voto, lo pasamos al voto, congresistas. ¿Están de acuerdo? Al voto, quien esté a favor de la... El congresista Llovera. Gracias, presidenta. El congresista Canchis hizo un pedido para hacer una moción de saludo al representante del Perú ante la ONU. Yo, antes de proseguir, pediría de que se someta a votación para de una vez hacerlo. Gracias. Tiene razón, congresista, como la congresista Tait, el congresista Canches, para que la comisión envíe al Pleno el saludo al señor ministro Marco Núñez Melgar Maguiña, que ha sido elegido como miembro del Comité de Protección de los Trabajadores Migratorios. ¿Quién esté a favor? Por unanimidad. Pasamos al voto del proyecto de resolución legislativa número 387-PE, que propone aprobar el acuerdo de asistencia jurídica mutua en asuntos penales entre los Estados partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile. ¿Quién esté a favor? Por congresista Tait. ¿Quién esté a favor? Es por unanimidad. Damos la bienvenida a la congresista Cuculiza. ¿Está a favor? Congresistas, tenemos 6 tratados ejecutivos de cooperación internacional. Predictamen del Tratado Internacional Ejecutivo número 61, proyecto programa regional para reforzar los impactos de las políticas públicas en la erradicación del hambre y la desnutrición crónica infantil, suscrito el 12 de agosto del 2009 en la ciudad de Lima, República de Perú, entre las repúblicas del Perú, Ecuador, Paraguay y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Voy a leer todos y después votamos todos juntos, ¿les parece? Predictamen del Tratado Internacional Ejecutivo 68, convenio específico entre la República del Perú y el Reino de Bélgica relativo al programa de puesta en valor de las plantaciones forestales en Cajamarca y la Sierra Norte del Perú. Predictamen del Tratado Internacional Ejecutivo 91, acuerdo de cooperación en materia de medio ambiente entre la República del Perú y la República de Guatemala. Predictamen del Tratado Internacional Ejecutivo número 71, acuerdo entre la República del Perú y la República Popular China referido a una donación de 10.000 bicicletas.
predictamen del Tratado Internacional Ejecutivo número 85, Acuerdo de Donación entre el Gobierno de la República Popular China y el Gobierno de la República del Perú con relación al sismo ocurrido el 15 de agosto del 2007. Predictamen del Tratado Internacional Ejecutivo número 115, Acuerdo para el estudio del proyecto de la Escuela Primaria número 2062, José María Arguedas, entre la República del Perú y la República Popular China. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra, o si no, pasamos al voto. Congresista Lescano. Yo tengo solamente un reparo, Presidenta, en este predictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo número 68, convenio específico entre la República del Perú y el Reino de Bélgica relativo al programa de puesta en valor de las plantaciones forestales en Cajamarca y la Sierra Norte del Perú. Yo creo que es un tema muy delicado porque tiene que ver con la explotación de nuestros recursos naturales. Y veo que no hay ningún informe del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Ambiente. Sí, claro, no está bien, pero las plantaciones forestales en Cajamarca y en la Sierra Norte del Perú puede estar por encima de los 3 millones de euros. Lo que yo pienso que habría que pedir ahí algún informe del Ministerio de Agricultura y del Ambiente para ver si las cosas están haciendo bien. Como verá, hay muchos conflictos sociales en esta materia y sería bueno ver el informe técnico correspondiente porque son plantaciones y todo lo demás. A ver. Y la aplicación, claro, de la ley de consulta previa. Aquí del despacho del Ministerio de Agricultura, oficio 281-2004, haciendo prevalencia de la importancia del sector para la utilización y aprovechamiento sostenible y protección de recursos forestal, solicitando se apruebe el convenio específico, pero no tenemos el del ambiente, no tenemos ningún informe sobre ese particular. A mí me parece un tema delicado, por lo menos prudente para pedir algún informe actual al presidente. Muchas gracias. Perfecto, congresista. Pediremos información sobre el predictamen del Tratado Internacional Ejecutivo número 68. Congresista Taid. Sobre el convenio del 61, que es una donación que viene de China y otra también que viene para el tema de bicicletas. Presidente, quiero transmitir mi preocupación. El 20 de noviembre llegó una donación de una fundación, entrega inmediata para un hospital de María Auxiliadora. Desde el 20 de noviembre ha sido todo un parto, discúlpenme la expresión, colegas, hasta ahora no sale. El trámite burocrático que tienen para el tema de la donación es terrible. ¿Me podrían decir cuál va a ser el procedimiento para poder retirar esos 350.000? Porque quiero saber para las siguientes donaciones. Entonces, sí me gustaría, si alguien de Cancillería ya tiene todos los trámites saneados, porque si no, va a quedar ahí. Entonces, sí me gustaría que me expliquen o recibir una información, porque ¿qué han hecho ellos que no he hecho yo para que ellos puedan sacar tan rápido la donación? Porque hasta el día de hoy estoy esperando la resolución del Premier, una firma para medicinas, instrumentos médicos, que los pacientes lo necesitan. ¿De qué cosa estamos hablando, presidente? Entonces, sí estoy preocupada si ese convenio tiene algo específico y especial, que me den el dato, porque mañana mismo estaría yo sacando la donación que ha llegado desde el 20 de noviembre. Entonces, el convenio 61 y el 60 y algo 71 sobre la donación de 350.000 y de las bicicletas, creo, ¿cómo lo van a tramitar? Por favor, presidenta. Gracias. La Secretaría Técnica me informa que el responsable de la cooperación internacional es el APSI, por eso que también insistimos que APSI se acerque a la comisión. También podemos sumar la duda de todas las donaciones, que hay muchas personas que reciben donaciones y a veces dicen no gracias solo por el hecho trámite de la gestión para desaduanar las donaciones.
Bien, en este momento la que es presidenta de la comisión, la congresista Ana Jara, la actual ministra de la Mujer, pues llegó a la Comisión de Relaciones Exteriores y los congresistas de dicha comisión le están dando el saludo respectivo. Hace unos momentos nosotros escuchamos una entrevista de la nueva ministra de la Mujer, Ana Jara, quien hablaba que va a fortalecer el trabajo que venía realizando en la ex ministra de la Mujer y así también pues va a ejercer el cargo sin ningún tipo de discriminación y también van a hacer un trabajo coordinado con el Ministerio de Justicia, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Inclusión Social. Asimismo, ella ha dicho que le va a dar un énfasis a los programas sociales y también a la inclusión de las personas con discapacidad y trabajar en conjunto pues con la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad para llevar adelante pues esa inclusión social que se necesita para las personas con discapacidad. Y aparte dijo que se va a ver la presencia más del Estado pues en las zonas abandonadas, no va a fortalecer esa presencia del Estado en muchas zonas donde el Estado no ha llegado hasta el momento. Bien, en la Comisión de Relaciones Exteriores se aprobó ya por unanimidad el proyecto de resolución legislativa número 387 que propone aprobar el acuerdo de asistencia jurídica mutua en asuntos penales entre los estados partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile. En este momento, pues la congresista Gabriela Pérez de Solar, que es la vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, indica que ella se reanuda la sesión flamante ministra de la Mujer. Ministra, tiene uso de la palabra. Gracias, Presidenta. En realidad, no he venido en mi condición de ministra, sino como congresista. Aún presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores hasta dentro de algunos minutos, en que he venido ante su mesa a presentar mi renuncia al cargo de presidenta. Por razones éticas, no existe algún impedimento legal que yo pueda seguir ejerciendo, pero entiendo que desde este cargo nosotros convocamos a muchos funcionarios y ministros de Estado y no sería ético que yo, formando parte del Poder Ejecutivo, tenga que recepcionar, investigar y hacer el control político de miembros del Poder Ejecutivo. Entonces, entre tanto, dure el cargo de ministra de Estado en la cartera de Mujer y Desarrollo Social, yo doy un paso al costado en la Presidencia de Relaciones Exteriores, aunque mantengo mi condición de congresista y titular de esta comisión. Espero que me tengan a bien recibirme cuando considere que existen proyectos de ley o temas de interés que yo pueda venir a fortalecer el trabajo de la comisión como congresista titular. Ya le haré saber, Presidenta, de la formalización de la renuncia, que la voy a presentar en unos minutos, y entiendo que debe procederse a la elección de un nuevo presidente propuesto por nuestra bancada, conforme a la distribución proporcional de comisiones de acuerdo al reglamento del Congreso que le corresponde a cada organización política. Y desde ya les agradezco, he sentido mucho cariño, yo lo he percibido de ustedes, no solamente en los saludos vía telefónica, en los mensajes de texto, sino también ahora que he llegado, he sentido un cariño muy grande, lo que me satisface mucho porque el cariño se cultiva. El respeto y la consideración se cultivan. Y es el mismo respeto y consideración que yo siento por cada uno de ustedes. La misma admiración, más allá de cualquier diferencia de carácter político, creo que hemos hecho un buen grupo humano y eso se va a ver reflejado al término de la legislatura, en que tengamos encaminado muchos dictámenes de tratados ejecutivos, tratados comerciales, y que dentro de poco, y le corro, Presidenta, le traslado ya el hecho de que dentro de poco se ingresa el proyecto de ley que crea el Distrito Electoral de Peruanos en el Exterior, con el número de curules que seguramente obligará a una reforma
constitucional para la creación de nuevas curules para los peruanos en el exterior, pero también seguramente la ley de incentivos migratorios, la ley del retorno, que entendemos no solamente pasa porque el Ejecutivo pueda ajustar algunos temas que excedieron el espíritu de la ley de retorno. El reglamento un poco bloqueó, puso una camisa de fuerza a lo que era el espíritu de la ley, pero ahora la casuística es mayor y entendemos que debe pasar por una modificación propia de la ley más allá del reglamento para permitir que todos los peruanos que quieran volver a su patria, todos, sin excepción, aunque tengan el carácter de dependientes, como hay un proyecto de lucha de Luisa María Cuculiza en ese sentido, aunque retornen con carácter de dependiente, puedan volver a su patria y no solamente por el hecho de ser exitosos empresarios en el exterior o aquellos que siendo pensionistas también quieran volver a su patria, hay que facilitarles el camino de retorno a casa. Son proyectos que ustedes van a ventilar y espero en el Señor que todo tenga el trámite como hasta ahora seguido, de inmediatez, de un trabajo coordinado. Y yo les agradezco más bien la receptividad a mi presencia y yo le dejo conduciendo, Presidenta, la sesión. Voy a permanecer con ustedes un rato, permítame la licencia de estar todavía con ustedes en esta sesión de trabajo. Muchas gracias, congresista. También seguramente toda la comisión está orgullosa, feliz de que usted sea el representante del Ministerio de la Mujer y estoy segura que va a saber llevar esa cartera tan comprometedora, tan difícil como lo ha llevado en estos meses como presidenta, con mucha disciplina, mucha constancia y mucho trabajo, que eso es lo que necesita el Perú. También informo, ya que ha tocado el tema, que hemos votado para una sesión extraordinaria porque hay temas pendientes como la ley de incentivos migratorios, invitar a la RENIEC, que pidió la congresista Taid, al APSI, así que estaremos sesionando más adelante cuando todas estas personas acepten venir al Congreso a hablar a la comisión. También se aprobó felicitar a la nueva ministra de la Mujer y Desarrollo Social, la congresista Ana Jara. Congresista Taid. Presidenta, gracias. Saludar a la flamante ministra nuevamente y muchas bendiciones. Sobre los dictámenes que quería aprobar en un solo grupo, yo pediría que el punto número 6, el Tratado Internacional del 71 y el 85, quedaran pendientes hasta recibir el informe de la Oficina de Cooperación Internacional, presidente, porque sí necesitamos hacer un cambio, porque si no, todas las donaciones que llegan al Perú vamos a tener problemas. Gracias. Me informan que no es competencia de la comisión, acá se hace solo un análisis constitucional, pero sí podemos votar sin el número 68 que ha pedido el congresista Lescano para pedir información al Ministerio del Ambiente. Pedir información, ok, se apruebe, pero sin el número 68, porque el congresista quiere información del Ministerio del Ambiente sobre el tema de la forestación. Al voto, los congresistas que estén de acuerdo. Congresista Taid. Ya. Mayoría, en contra, abstención. Congresista Taid. Ahora ya.
Tiene el uso de la palabra la congresista Ana Jara. Gracias, Presidenta. Bien, le señalaba a la Presidenta de que presento renuncia al cargo de Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y siendo de que, como lo señalé hace algunos minutos, proporcionalmente le corresponde la presidencia de esta comisión al Grupo Parlamentario Gana Perú, quisiera por su intermedio, Presidenta, y ya que están acá los señores integrantes de la bancada de Gana Perú, y tiene usted el quórum reglamentario, proponer la elección del presidente de esta comisión. No sé si me permita usted en este estado de la sesión hacer la propuesta de parte de Gana Perú. ¿Procedo, Presidenta? Propongo en representación de la bancada de Gana Perú para asumir la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores al congresista Rogelio Cánchez. Yo le pediría someterlo a voto, Presidenta. Salvo que hay otra propuesta. No existe. Un momentito. Quien esté de acuerdo con la designación del congresista Cánchez como nuevo presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, al voto. Por unanimidad. Invito al nuevo presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores a tomar su sitio. Bien, en este momento va a tomar juramento el congresista Rogelio Cánchez como nuevo presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. La congresista Ana Jara, como sabemos, se retira y renuncia al cargo por ser la nueva ministra de la Mujer. Y por unanimidad se eligió al congresista Rogelio Cánchez, quien es el de la bancada nacionalistas. Este es el puesto que les corresponde a la bancada que presidir esta comisión y por ende al congresista Rogelio Cánchez, que lo acaban de elegir. Él va a tomar juramento, y ya se está instalando para continuar con la sesión que continúa. Anteriormente lo estaba haciendo la congresista, la vicepresidenta Gabriela Pérez del Solar. Congresista hoy ministra de la Mujer, el nuevo presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Querida amiga Ana Jara, y decirles a todos los integrantes de la comisión, acepto el cargo, lo he aceptado, en el tema de que yo creo que esta comisión se ha hecho de un grupo de amigos y yo creo que les pido a todos ustedes seguir igual, trabajar ese mismo rumbo que todos nos necesitan. He visto el empuje de Cecilia Taí con los peruanos en extranjeros, he visto a Johnny Lescano trabajando también por todos los temas. Yo casi nunca he faltado a estas sesiones. Y yo lo único que les voy a pedir a todos ustedes, por favor, ponerle el esfuerzo y ser ejecutivos, sobre todo para que las reuniones sean más activas. Y yo creo que ya nos conocemos, doy gracias a Dios que en estos 6 meses que debe quedarnos lo hagamos bien. Gracias y que Dios también lo bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Continuando, tenemos el tema de invitados, me parece. Feminización de la migración en el Perú. Creo que está invitada la señora Gaby Chevasco, directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. ¿Está presente la comisión, por favor? Tome asiento. Secretaria, por favor, si le podía alcanzar una. Señora Chevasco, bienvenida y tome usted la palabra para lo que hoy día ha sido citada. Gracias.
Buenos días, señor Rogelio Canches, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Buenos días, señoras y señores integrantes de esta comisión. Gracias por darnos este espacio para exponer sobre cómo, en la última década, el proceso migratorio se ha venido feminizando, aspecto que ha significado una nueva agenda y nuevos retos para el movimiento de mujeres, pero sobre todo significa para el Estado una situación que hay que analizar y atender a profundidad. Los migrantes son principalmente mujeres jóvenes entre los 20 y 29 años, solteras, que migran solas, lo que trae consigo nuevas problemáticas, matrimonios o relaciones de hechos binacionales e hijos reconocidos o no. Esto implica la lucha por el nombre en un país distinto a su patria, con una legislación y procedimientos diferentes. La maternidad en el país extranjero trae como efecto que si las mujeres desean retornar al Perú, necesitan la autorización del padre para traer consigo a sus hijos. Hay evidencia que las mujeres migrantes sufren violencia, incluso se han dado casos de feminicidio. Sin embargo, este problema no está suficientemente investigado y los servicios consulares no tienen políticas para atender a las peruanas en esta situación. Otro problema es que las mujeres migrantes tienen dificultades para acceder a servicios de salud, especialmente en caso de embarazo y parto, muchas veces por falta de información. La mayoría de peruanas migrantes forman parte de las redes de cuidado o trabajo del hogar al servicio de niños y adultos mayores, mujeres que realizan este oficio sin que se respeten sus derechos mínimos, como son salarios de acuerdo a ley, horarios y días de descanso, trato respetuoso. Las remesas enviadas por las mujeres migrantes no están debidamente registradas por el Estado peruano. Las cifras no están desagregadas por sexo y tampoco hay estudios que permitan caracterizar mejor a la población migrante que envía estas remesas. Gran parte de las mujeres que han migrado son jefas de familia y o tienen bajo su responsabilidad a niños o adultos mayores. A esto se suman factores que afectan a hombres y mujeres por igual, como la situación irregular que los coloca en una posición vulnerable y son víctimas de condiciones abusivas de empleo y subempleo, pues los empleadores se aprovechan de ello para no pagar los salarios mínimos legales, no proporcionarles los beneficios sociales que les corresponde, someterlos a jornadas extenuantes y condiciones laborales inhumanas muchas veces. Todos estos aspectos deben ser abordados del Estado y el Congreso es fundamental en este proceso. Se trata de más de 2 millones de personas de distintas clases sociales y grupos culturales que han visto en la migración el camino para mejorar sus condiciones de vida. Entre el 2006 y 2010 se produjo el mayor volumen de migración, 1.153.000. Esto es durante el gobierno del señor Alan García, lo que permite señalar que al parecer el crecimiento económico en el Perú no generó oportunidades para ellas y decidieron migrar en busca de nuevos horizontes. Más de la mitad de estos migrantes fueron mujeres. Otro dato importante es que las ciudades de origen fueron sobre todo Lima, Trujillo, Callao, Arequipa, Chiclayo, Huancayo, es decir, ciudades que, de acuerdo a las informaciones nacionales, son las zonas en las que mayor crecimiento económico hubo. De acuerdo a un estudio, las remesas que enviaron los peruanos desde el exterior a su familias que representan el 10.4% del total de hogares, contribuyeron notablemente a reducir la pobreza, pues les permitió gastar más en alimentos, educación, salud, en mejorar su vivienda, acceder a servicios de luz y agua y también generaron la formación de micro y pequeñas empresas. 11.200 millones de dólares entraron al Perú en el quinquenio 2006-2010, que representa un promedio anual de 2.240 millones de dólares. Esto contribuyó a incrementar la demanda y la tasa de crecimiento económico anual, factor que ayudó a disminuir la pobreza en 3.1 porcentuales en el quinquenio.
Otro informe basado en la migración femenina a España proveniente de los países del área andina mostró que las mujeres envían en promedio el 40% de su salario y con una regularidad mensual, a diferencia de los varones que envían a su familia el 14% de sus ingresos y con una frecuencia irregular. En este sentido, ¿qué solicitamos al Estado peruano? Se adopten medidas que respondan a la problemática concreta de las mujeres migrantes hasta ahora invisibilizada. Desarrollar estudios que permitan tener mayores elementos sobre los problemas derivados de la feminización de la migración. Desarrollar información estadística desagregada por sexo. Se creen oficinas especializadas en los consulados, especialmente para atender a los peruanos migrantes en situación irregular. Tener personal especializado y mecanismos adecuados en los consulados para la atención y protección de las víctimas de la violencia de género y familiar. Fomentar redes de apoyo en respaldo a aquellas personas que luchen por sus derechos. Adoptar medidas específicas para incentivar y facilitar el retorno, proporcionándoles condiciones mínimas de reinserción en el Perú, especialmente en aquellos países que viven crisis económicas graves como España, en donde se ha identificado el número de peruanos desocupados. Establecer mecanismos de coordinación entre las distintas instancias vinculadas a la atención de la migración, como el Ministerio de la Mujer, Dirección de la Migración Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Subcomisión de Peruanos en el Exterior del Congreso de la República, el Instituto Nacional de Estadística e Informática y la Defensoría del Pueblo. El Ministerio de la Mujer, como ente rector de las políticas de género, debe garantizar la incorporación de este enfoque en las políticas vinculadas a la migración. Bueno, estos son nuestros planteamientos, ¿no? Desde el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. La feminización de la migración es un tema nuevo que, por consiguiente, hay que profundizarlo, estudiarlo para poder saber bien cuáles son las problemáticas específicas y cómo abordarlas desde los distintos sectores, ¿no? Para ayudarlos en la reflexión sobre este tema, que les van a entregar 2 publicaciones sobre buenas prácticas en migración femenina andina y aportes para el diseño de políticas diferenciadas, que hay allí ideas y propuestas que pueden también muy bien ser replicadas en nuestro país. Y bueno, para terminar, quiero saludar y felicitar a la flamante ministra. Es mi paisana, lo que me alegra mucho, ¿no? Sí, y le deseo los mayores éxitos y desde ya cuente con nuestra institución para cualquier tema que requiera. Gracias, señora Chevasco. ¿Está abierta alguna pregunta, señor congresista Lescano? Presidente, muchas gracias. Felicito a la doctora representante de Flora Tristán, a nuestra ministra también que está presente. Por eso me permití, señor, presentar el pedido a esta comisión hace unos momentos de que se pueda ratificar el convenio 189 aprobado en la Organización Internacional del Trabajo, que protege con derechos completos a todos los trabajadores y trabajadoras del hogar. Este convenio tiene que ser ratificado urgentemente para que sea puesto en marcha, no solamente acá en el Perú, sino en todos los países de América Latina y Europa, ¿no? Yo voy a presentar el proyecto, sé que muchos parlamentarios se sumarán, pero sería bueno que lo presente también el Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Al fin y al cabo ya se ha expedido el convenio por parte de la ONU, y esto pues conlleva a luchar no solamente por las trabajadoras y trabajadores del hogar dentro del país, sino en el extranjero. Entonces, le pediría, presidente, que en razón a esta exposición, donde establece que hay discriminación, maltrato, violación sexual y todo lo demás, no solamente cae en nuestro país, sino en el extranjero fundamentalmente,
hay que viabilizar rápido este convenio 189, y precisamente también por esa razón el 27 de diciembre, si Dios quiere, en Chile estaremos también con las trabajadoras viendo qué se puede hacer desde el gobierno peruano a efecto de canalizar a través de Cancillería o directamente con las autoridades chilenas la situación que están las peruanas trabajando en ese país. Muchas gracias. Está bien, señor Lescano, muy bien. Lo felicito porque el día de ayer lo vi, creo que recibiendo a estas trabajadoras del hogar, su secretaría. Lo felicito, creo que todos estamos de acuerdo. La palabra a la congresista Luisa María Cuculiza. Bien, señora Chevasco, felicitaciones por su exposición una vez más. Lo que me perturba a mí sobremanera, cuando yo viajé a Washington, que presidía la Comisión de Relaciones Exteriores, era que la mayoría de las mujeres viajaban con su esposo, su pareja allá y con sus hijos al extranjero en general, y la mujer era más resistente para seguir sufriendo los embates de estar en un país extranjero, y la mayoría de los hombres se regresaban y las dejaban solas. Eso lo he visto, pero por todos lados que he caminado. Siempre, y no, mi esposo se regresó, no, mi pareja se regresó. Entonces, la mujer prácticamente queda sola ya, y a la hora que por X motivos, ¿no?, desea regresar al país y quiere sacar sus hijos, no lo puede. Entonces, eso es una traba terrible, ¿no?, porque tendría el marido que regresar al país y la mayoría de ellos, cobardes entre paréntesis, no les da la gana de regresar. Entonces la dejan a las mujeres y a los hijos a Dios, y es una situación bien que habría que formalizar y ver de qué manera se arregla. Otra situación terrible sucede en Italia, ¿no?, que los niños de parejas peruanas que nacen en Italia no se les permite la nacionalidad ni italiana ni peruana. ¿Y hasta cuándo va a seguir eso? Es terrible, porque los niños quedan en N y van a los colegios, y yo cuando estuve en Italia dije, ¿y qué hacen? No tienen apellido, no tienen ningún derecho. Ese niño se enferma, no tiene seguro, ese niño no puede ir al colegio, nada, ¿no? Hasta que el niño se, imagínense, mayor de edad y elija qué nacionalidad tener. Me parece una aberración de la época de las cavernas. Y ya eso de alguna manera Italia es terrible en ese sentido, ¿no? Sería cuestión de hacer un convenio con el embajador de acá, que se comunique con el embajador de allá y dar otro trato a las personas en Italia. Es bien discriminativo. Y el problema que viene en las mujeres del exterior es el referir a la inscripción de sus hijos, como le digo, ¿no? Es terrible. Sabemos que los demás grandes problemas de la mujer referidos a este tema es el referir al delito de trata de personas. Esto es una cosa que no lo para nadie. Terrible. En donde las mujeres es engañada y simplemente forzada a viajar a otros países para ser explotada sexualmente. ¿De qué manera se actúa normalmente? ¿Qué tipo de procedimiento corresponde? Yo creo que toda mujer que va a un consulado, que tampoco son atendidas, dicho sea de paso, que les contesta, tú has venido acá porque te ha dado la gana, en muchísimos consulados, así contesta. Entonces, que las ven desvalidas totalmente y las mujeres siguen siendo carne de cañón ahí, ¿no? Entonces, en lugar de recuperarlas y de expatriarlas. Yo cuando tuve la oportunidad de estar en esta comisión, traje a muchas personas del extranjero que querían regresar a su país, inclusive haciendo salvoconducto con ellas. Entonces, eso tendría que continuar, el señor Cánchez, y ver todas las solicitudes que hay del extranjero, de mujeres que quieren regresar al país y que no lo pueden hacer por falta económica, por falta de papeles, etcétera, etcétera. Pedir a los consulados de distintos países del mundo donde son más proclives las cosas estas sexuales con las mujeres, para que de alguna manera se repatrie a estas personas que desean regresar al país. Muchas gracias. ¿Algún otro congresista? Gracias. Aprovechando que está nuestra novísima ministra de la Mujer aquí, también creo que el tema es muy importante. Saludar sobre todo a la señora Chevasco por la importancia del tema. Mire, yo pregunté antes de iniciar la reunión a la Coordinadora Parlamentaria de Relaciones Exteriores cuál era el estado situacional del convenio 189 y me indicó textualmente que estaba en un área técnica del Ministerio de Relaciones Exteriores, la de siempre. No, y yo estoy seguro que este convenio no es de este año. Yo recuerdo un pronunciamiento público que lo vi en medio, fue en abril de este año. Entonces, es más, esto no genera gasto, genera todo un conjunto, todo un sistema de protección. Y sin embargo el Estado no tiene interés. Entonces,
en buena hora que esté la ministra de la Mujer acá para hacer el hincapié de esta observación, para que en el gabinete, de una u otra manera, de Exteriores, tome en cierta forma con más seriedad este tipo de convenios, que mucha falta nos hacen, por cierto, ¿no? Ahora bien, también sería importante, señora Sebascos, usted está bastante imbuida del tema, si nos puede alcanzar algún otro tipo de convenios que todavía están en compás de espera. De nuestra parte, como usted lo ha escuchado, nuestro nuevo presidente de la Comisión, hay todo el entusiasmo y voluntad para poder aprobar ese tipo de convenios, ¿no? Pero cuando se trata de convenios, nosotros no tenemos iniciativa. Esta iniciativa corresponde a Exteriores. O sea, hay un poco de el amarre, ¿qué le digo?, burocrático, ¿no? Por ahí quizás nos pueda usted ayudar un poco más. Y un tema también que me parece bastante preocupante, creo que los vaticinios respecto a la crisis económica mundial son más que ciertos, ¿no? Y se nos avecina un año, económicamente hablando, bastante duro. Y obviamente con mayor afectación en nuestros coterráneos que se encuentran, especialmente a países europeos, ¿no? Y la información que le hemos discutido en una sesión anterior es la llamada ley del retorno, que con su reglamentación es ineficiente con graves limitaciones. Entonces, creo que ustedes allí, con experiencia y conocimiento de causa que tienen, nos pueden ayudar de una mayor información para a nivel de la Comisión ir reforzando toda propuesta normativa que se haga, ¿no? No es meramente la ley de retorno y quien se acoja a los requisitos que se venga. No, es que la ley, miren, de su vigencia nos explicaba alguien de Cancillería en días pasados, son 351 personas que acogiéndose a esa ley han retornado. Pero fuera de esa ley han retornado como 70.000 peruanos. O sea, hay una diferencia abismal. Entonces, creo que una primera prioridad, señor presidente, es tomar o poner mayor énfasis en una especie de revisión de este marco normativo para facilitar el retorno especialmente de mujeres peruanas que están en el extranjero y sabe Dios en qué condiciones vienen laborando. Yo reitero una vez más mi agradecimiento por esta cordial visita y sobre todo por la vasta información que nos ha alimentado esta mañana. Gracias. Gracias. Si algún otro congresista, sabiendo que todavía tenemos 3 invitados más, pero quiero recordarles también que uno de mis esfuerzos va a ser que los convenios lleguen. O sea, no me gustaría, yo soy, digamos, muy reacio a no aceptar las que nos mesan. O sea, ese convenio 189, vamos a pedir a la Secretaría que lo más pronto podamos tenerlo nosotros acá para poder trabajarlo. Entonces, damos el agradecimiento al señor Echevasco y pasamos a la... Muchas gracias. Tenemos el segundo invitado, es el señor Ricardo Valdés, representante de Capital Humano Social. Si está presente, por favor, tome asiento. Bienvenido, señor Valdés. Tome usted la palabra, señor Valdés. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, mis saludos a todos los señores congresistas y señoras congresistas. En especial, un saludo a la nueva ministra de la Mujer. Estoy seguro que lo que voy a exponer a continuación es de su más directo interés. A nosotros nos ha pedido, como representantes de la sociedad civil, que hagamos una suerte de resumen con lo relacionado a la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que está presentando el Estado peruano como Estado miembro, Estado parte de este convenio, y también la sociedad civil presenta un informe sombra. Este informe sombra habla sobre una serie de aspectos relacionados a la mujer, la violencia contra la mujer indígena, la situación política de la mujer, etcétera. Y también existe dentro de este informe sombra que hace la sociedad civil un aspecto específico relacionado con la situación de la trata de personas. En este caso, yo me voy a permitirles leer lo que hemos preparado para adecuarnos al tiempo y específicamente vamos a ver cuál es la situación de la trata de personas en el país. En primer lugar, ¿por qué es relevante la trata de personas como una de las formas de discriminación contra la mujer? Porque la trata de personas con fines de explotación sexual implica la violación y agresión sexual reiterada, un mismo agresor muchas veces, múltiple por diversos agresores, permanente a lo largo de días, semanas, meses y hasta años, y bajo cautiverio o amenaza. En nuestro centro de atención se nos ha reportado casos de niñas sometidas a relaciones sexuales contra su voluntad de hasta 15 veces por día por distintas personas a lo largo de meses de cautiverio. Porque la trata con fines de explotación laboral en su variante doméstica es particularmente abusiva, opresiva y dominante con las mujeres,
retornándonos a modelos de esclavitud que creíamos ya superados. Porque en cualquiera de los casos de explotación sexual o laboral, la trata implica llevar la discriminación hacia la mujer al extremo de la degradación humana como objeto de uso comercial, negando la humanidad, voluntad y libertad de la mujer tratada, particularmente de las mujeres jóvenes y de las adolescentes, en una gravísima violación de los derechos humanos. Porque en medio de todo este esquema de dominación de un ser humano por otro, y en particular de la mujer, nos habla de un alto grado de insensibilidad y aceptación cultural que la CEDAW, por sus siglas en inglés, la Convención contra la Discriminación de la Mujer, precisamente trata de combatir. Pues bien, ¿cómo se expresa este problema en el Perú? Desde que se inicia el registro de casos de trata de personas en el 2004, con apenas 5 casos y 7 víctimas, todas mujeres, a fines de noviembre del 2011, los casos registrados llegan a 556 con un total de 1.672 víctimas. De estas, el 94% son mujeres, 1.571. Y de estas mujeres, el 47%, casi la mitad, han sido niñas menores de edad. De la totalidad de casos, el 59% corresponde a la finalidad de explotación sexual, el 21% a laboral, el 13% a trata genérica o mixta, en ambas circunstancias, y un 7% a los casos de venta de niños o mendicidad forzada. Más de un caso tiene más de una finalidad, y en promedio, cada caso conlleva la explotación de hasta 3 víctimas. Estas son cifras oficiales del RETA. Prácticamente no existe región del país sin registros de trata de personas. Sin embargo, las regiones con más denuncias después de Lima son Loreto, 60, Cusco, 53, Puno, 29, Madre de Dios, 31, Arequipa, 31. Si la media en el país es algo más de 22 casos por región, muy por debajo en la productividad policial y en la demanda y denuncia social, se encuentran las regiones de Pasco, 0 casos registrados, Pasco. Ayacucho, Ancash e Ica, 1, cada uno. La Libertad, 2, desde el año 2004. Huancavelica, Apurímac y Huánuco, apenas 3 cada región. Como puede apreciarse, estas cifras de denuncias apenas reflejan una pequeña porción de la realidad. La cifra negra es muy alta, precisamente por las características subterráneas de este delito violento, por las trabas para la denuncia y posteriormente por las dificultades para la prueba al judicializar los casos. Sabemos que las mujeres en situación de explotación son muchísimas más. Para muestra, 2 botones. En los centros de atención de CHS alternativo hemos recibido más de 100 casos en poco más de año y medio. Algunos internacionales y otros nacionales que no querían denunciar. Por lo tanto, no figuran en el registro oficial. Y el otro ejemplo, nuestro Centro de Monitoreo de Noticias ha detectado 334 casos aparecidos en medios de comunicación a nivel nacional. Estos corroborados con los periodistas e incluso con las comisarías. No figuran tampoco en el registro oficial. Solo con estos 2 ejemplos, el registro oficial se hubiese incrementado un 75% con casos distintos. Quedan, pues, muchas víctimas invisibles y muchos tratantes impunes. En lo que a trata internacional se refiere, parece que el tiempo se hubiese detenido en el año 2009, pues no figuran más casos desde ese año. Apenas hay 12 casos registrados por denuncias de parte o investigaciones policiales. Al igual que la trata interna, la cifra negra es muy alta. Solo con nuestros registros de monitoreo de medios o de casos atendidos, la cifra oficial se duplicaría fácilmente. En la gran mayoría de estos casos están asociados a las falsas ofertas de empleo y a la migración irregular. La Cancillería, a través de sus consulados o de sus oficinas de Lima, conocen de esta situación. En más de una ocasión, la Cancillería ha derivado casos de peruanas explotadas en el exterior o ha colaborado para retornar a extranjeras en situación de trata en el Perú. El Perú es país de origen y también de destino para la trata de personas. Su vínculo con la migración irregular es insoslayable. Peruanas en países vecinos de América Latina han sido y son víctimas de trata. Lo mismo ocurre con ecuatorianas, bolivianas, colombianas y dominicanas que son explotadas en el Perú. Y ni qué decir de la trata china, que parecía revivir del siglo XIX a través de la migración irregular
y en la explotación laboral en la minería informal y en los negocios de comida. También coreanos. Sin duda, la migración irregular se alza como una de las principales condiciones de vulnerabilidad para la trata de personas, en especial de la mujer migrante. Queda aún mucho por documentar y por denunciar. ¿Qué hace el Estado peruano para enfrentar la trata de personas? El Estado peruano cuenta con un grupo multisectorial permanente contra la trata de personas desde inicios del año 2004, en donde principalmente deben coordinarse las acciones del Estado para enfrentar este delito. Intervienen la sociedad civil y organismos internacionales. El trabajo de este grupo ha empujado la formalización de la Ley 28950 contra la trata de personas en el año 2007. En el 2008, el reglamento de la ley, muchos meses después. Y apenas hace pocos meses, en septiembre de este año, se ha formalizado el Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas. Lamentablemente, este decreto supremo en el artículo 3 establece que nace sin presupuesto adicional. Se cuenta a su vez, a través de otras iniciativas, con un conjunto de normas destinadas a la protección de la niñez, planes de atención a la mujer, de prevención de la violencia, de lavado de activos, de pérdida de dominio, y dentro de 3 días se estará fundamentando al interior de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República un fondo de rescate y atención a víctimas de trata de personas que en principio debe manejar el Ministerio de la Mujer. A nivel de grupos especializados o herramientas, se formó en marzo del 2008 la DIVINTRAP, la Policía Especializada en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, con alcance a nivel nacional. Se estableció en marzo del 2006 la línea de información y denuncia 0800-23232, tanto para casos de trata como para migración. En diciembre del 2006 se crea el sistema RETA, el Sistema de Registro y Estadística, que se convierte en el registro oficial. Si bien el 100% de las direcciones territoriales de la policía cuentan con acceso al RETA y más de 2.000 policías han sido capacitados para recibir las denuncias, aún no se llega ni por lejos a todas las comisarías, ni todo el personal necesario ha sido capacitado. El Ministerio Público, a partir del año 2013, con el nuevo Código Procesal Penal, debe dirigir la investigación policial. Son las fiscalías provinciales las que reciben las denuncias e investigan. Sus estadísticas están registradas en el Observatorio de la Criminalidad y difieren a las del RETA. Es decir, necesitamos también trabajar en la homologación de las cifras. Por otro lado, la Unidad de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público se encuentra muy limitada. No cuentan con presupuesto. Por lo tanto, su trabajo se limita a la asistencia. La protección es muy complicada porque es muy costoso un seguimiento a una víctima que no se sabe cuándo va a terminar la necesidad de su protección. Por lo tanto, se requiere de este fondo especial que va a ser presentado dentro de pocos días, el miércoles o jueves, en la Comisión de la Mujer. Entonces, este informe sombra que realiza la sociedad civil para ser presentado en contraparte al que debe presentar el Estado peruano, adicionalmente plantea 2 casos emblemáticos que dan cuenta de las limitaciones del sistema de justicia y de sus operadores en el Perú. Estos son los casos de Gina Pinchi, que se ha sido documentado y se ha hecho un documental de este caso y se ha también ya difundido. Es a raíz de este documental que se logra el acceso a la justicia y a su protección. Y el caso de una niña, Juliana, con 14 años, en explotación sexual, que estando sus tratantes en libertad fue amenazada de tal forma que abandonó el juicio. Algunas cosas positivas: la Defensoría del Pueblo, a través de sus adjuntías de Derechos Humanos, Mujer y Niñez y Adolescencia, han desarrollado acciones a nivel nacional para promover iniciativas de denuncia y vigilancia. Han apoyado operativos de rescate y han colaborado en la defensa de los derechos de las víctimas y en retorno seguro a sus hogares. Y por otra parte, por el lado del MIMDES, los centros de emergencia mujer, a su vez, vienen cumpliendo un rol muy importante en la protección de las mujeres víctimas de violencia, entre los que se encuentra la trata de personas. Parte de su personal ha sido capacitado, pero la demanda por una mayor especialización ya está planteada por los propios SEM. Por último, ¿qué recomendaciones han sido planteadas en el informe sombra? Como se dice, ni están todas los que son, ni son todas las que están. Hay muchas más, voy a presentar solamente algunas. Atender los factores de riesgo relacionados con la trata de personas, ya sea la violencia familiar y sexual, oportunidades educativas y laborales, entre otras. Cumplir con lo dispuesto en la Ley 28950. El Estado tiene una serie de funciones y obligaciones. Muchos de los funcionarios desconocen cuáles son estas y, por lo tanto,
carecen de mandato político y de voluntad y por lo tanto tampoco plantean un presupuesto adicional para poder cumplir con estas obligaciones. Garantizar el presupuesto para el Plan Nacional de Acción al cual me referí, hasta a la fecha solamente el Ministerio del Interior ha destinado $400.000, está desfinanciado para todo el año 2012. Dotar de recursos al Ministerio Público y al Poder Judicial con la finalidad de proporcionar a las víctimas de un adecuado y oportuno servicio de protección. Dotar a todas las comisarías a nivel nacional con clave y usuario para ingresar las denuncias al sistema RETA iniciar la investigación correspondiente y detención de los tratantes y homologar las bases de datos de la Policía y del Ministerio Público. Asimismo, garantizar el adecuado equipamiento en los lugares más alejados del Perú. Diversificar los operativos policiales a las distintas modalidades de trata de personas, entre las que debía priorizarse adicionalmente la explotación laboral. Vincular la política para enfrentar la migración ilegal con la política para erradicar la trata de personas. Desarrollar cursos de capacitación para operadores de justicia, funcionarios públicos que tengan que hacer con la prevención, protección y persecución del delito. Y finalmente, implementar centros especializados con personal competente para la atención de víctimas del delito de trata de personas y garantizar su atención integral. No hay centros especializados de atención en todo el país para esta cantidad de víctimas. Para terminar, debemos mencionar que estas recomendaciones se limitan principalmente a aquellas que se debieran implementar a nivel nacional y hacen con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, principalmente. Sin embargo, aún hay mucho por hacer en los diversos niveles de gobierno, no solamente a nivel nacional. También hay mucho por hacer a nivel regional y a nivel local. Pues es a nivel regional y distrital donde las actividades ilícitas de los tratantes se multiplican y cobijan, y corresponde a estos gobiernos intervenir en los segmentos informales donde la trata de personas se instala para captar, trasladar, retener y explotar a las víctimas. Esto es un resumen del informe Sombra que está siendo presentado por la sociedad civil, donde hay una multiplicidad de organismos no gubernamentales. Vengo solamente como representación de este segmento para comentarles que el Perú va a presentar este informe en contraposición al informe que va a presentar el Estado peruano ante la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Gracias. Gracias, señor Ricardo Valdés. Me gustaría que nos haga alcanzar el informe para hacerlo llegar a todos los de la Comisión de Relaciones Exteriores, porque siempre es necesario tener los informes que usted nos está hoy relatando. ¿Algún congresista tiene el uso de la palabra? La palabra, señor congresista. Gracias. Sí, una información bastante preocupante y actual, ¿no? Sí, alarmante en los términos de nuestra estimada congresista Cuculiza. Sin embargo, no desmerezco en absoluto la temática, pero el diagnóstico que usted nos ha hecho es un diagnóstico interno, nacional. Y estando en la Comisión de Relaciones Exteriores, yo quisiera que nos comente algo de la trata de personas peruanas en el extranjero o viceversa, si se ha hecho algún trabajo o se tiene algún tipo de información al respecto, porque desde la perspectiva de la especialidad de nuestra comisión es allí donde tenemos que puntualizar nuestro trabajo. Uno. Y dos, si su institución ha hecho algún nivel de coordinación con exteriores o en todo caso con la Defensoría del Pueblo respecto a estos mismos temas. Gracias, congresista Ceballos. Si pudiera dar respuesta a la pregunta del congresista Ceballos, por favor. Cómo no, congresista. En efecto, he hecho mención básicamente a la trata de personas de manera interna, a lo que ocurre en el país, porque esa es la esencia del informe Sombra que se presenta a esta convención que se hace con la Comisión de Relaciones Exteriores. Sin embargo, su preocupación es absolutamente válida porque también es parte de la preocupación de la sociedad civil. Mencionaba que solamente se registran 12 casos hasta el año 2009. De ahí se han dejado de registrar casos de trata internacional cuando hay muchísimos otros casos que están siendo difundidos por la prensa. Y además nos es sumamente complicado. Yo puedo mencionarle un caso específico. Le hemos estado atendiendo precisamente el día viernes de la semana pasada. Ahí hemos recibido la denuncia de una familia, por ejemplo, una chica que está siendo explotada sexualmente en Argentina, y nos ha sido prácticamente imposible poder sentar la denuncia aquí a nivel de la Policía Nacional para que ellos tomen a su vez contacto con la policía argentina y procedan a hacer las investigaciones correspondientes y obviamente a rescatar a la víctima. Finalmente, a través de la movilización de la Defensoría del Pueblo y de otras entidades especializadas, amigas, es que hemos logrado ya manejar el caso y en este momento ya se está procediendo ya la policía argentina ya tomó conocimiento de este caso. Ahora bien,
como también he mencionado, hemos recibido muchos casos en el centro de atención de extranjeras en el Perú. La ley, por ejemplo, 28950, no establece ningún tipo de práctica o procedimiento para extranjeras en el Perú, que hacen con la relación también internacional. Sí establece algún tipo de información que debe ser y de apoyo que tiene que ser dado por los consulados a las peruanas o peruanos en el exterior que son víctimas de trata. Tenemos varios casos de estos que hemos recibido tanto de Argentina, de Chile. Hay un caso reciente que justamente tiene que hacer con lo que mencionaba el congresista Lescano hace un momento. En Bolivia y en Ecuador hace poco hemos tenido una coordinación con el consulado de Loja también para retornar a una niña que está siendo víctima de explotación laboral bajo la modalidad doméstica. Lo importante es que desde la sociedad civil tomamos conocimiento de ello y tenemos esa información. Sin embargo, lo que nos llama la atención es que esta información no sea registrada. Hay dos situaciones que hacen que esto no ocurra. Por un lado, las víctimas no quieren saber del relacionamiento con las autoridades y prefieren simplemente retornar rápidamente a su ciudad de origen. Y la segunda es que nos enfrentamos con una dicotomía. Las autoridades nacionales, por ejemplo, al enterarse de peruanas o peruanos en el exterior que están siendo explotados, consideran que por cuestiones de territorialidad ellos no deben intervenir. Me parece que eso es una interpretación equivocada de lo que debe ser el acceso a la justicia. Gracias, señora congresista. ¿Alguna intervención? La congresista Condori. Gracias, señor presidente. Saludar a nuestra flamante ministra. Congresista Condori, una interrupción, ¿me permite? Solamente para... Adelante. Sí, gracias. Por dar el saludo al congresista Roberto Angulo, quien está participando ya en la comisión. Muchas gracias. Gracias, congresista. Gracias. Aprovechando la presencia de nuestra flamante ministra de la Mujer, este tema es muy delicado y, como ya es de conocimiento, ese proyecto que ha sido presentado por mi persona para la creación de un fondo para la atención de las víctimas de trata de personas es muy necesario y espero recibir el apoyo de su ministerio también. Por lo cual, ante lo cual es un hecho real que tanto extranjeras en nuestro país también vienen siendo víctimas de trata de personas. Recientemente en Tacna, en un operativo, se ha encontrado una extranjera que proviene de República Dominicana, sin los papeles actualizados, sin sus papeles en regla. Además de ello, ella ya tenía hijos aquí, había hecho un hogar, había establecido su hogar en nuestro país. Sin embargo, por necesidad se había visto envuelta en este mundo oscuro. Por otro lado, también es necesario recalcar que en el extranjero sí pues existen muchísimas peruanas que por diferentes razones, y sea en forma engañosa, no solamente están involucradas en el mundo de la prostitución, sino en otros trabajos de explotación, pero muchas de ellas no se atreven a denunciar por vergüenza, por el que dirán sus familiares en el país de origen, en sus lugares de origen. Es necesario la atención en los consulados, ¿no? Reforzar esto, así como también en todos los puestos de control fronterizos. Y esto es necesario hacerlo con un trabajo coordinado con el Ministerio del Interior también para resguardar y identificar y evitar que muchas personas salgan sin identificación, muchos peruanos salgan con la debida orientación de qué es lo que deben hacer o dónde acudir para pedir ayuda en el extranjero. Muchas gracias. Gracias, congresista Condori. La congresista Cecilia Tay. Un informe bastante fuerte, duro, esa es nuestra realidad y lo que me sorprende que hay estas personas que no tienen un lugar donde ir. Quería preguntarle al que ha hecho la exposición, ¿existe en el Ministerio del Interior un grupo multisectorial? ¿Han tenido contactos con ellos? ¿Están trabajando con ellos? Porque creo que como parte del Ejecutivo, que es su responsabilidad, de repente nos tendrían otro informe. Presidente, a través suyo. Gracias, congresista Tay. ¿Podría contestar, por favor, señor? Cómo no, señor presidente. Gracias, congresista. Sí, en efecto, existe el grupo multisectorial del año 2004, desde marzo del 2004.
En este grupo multisectorial están representados 8 sectores del Estado, del Ejecutivo. Lo preside el Ministerio del Interior, está el Ministerio de la Mujer, está el Ministerio de Trabajo, está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Industria, de Comercio Exterior y Turismo. Están, en fin, otro Ministerio de Trabajo, si ya lo mencioné, creo. Relaciones Exteriores también. También está conformado por un representante del Poder Judicial, del Ministerio Público, también está el Instituto Nacional de Estadística. Somos 3 las organizaciones de la sociedad civil que también somos miembros de este grupo multisectorial, CHS Alternativo y otras 2 más. Y luego también participan en calidad de observadores diversos organismos internacionales, como el Fondo contra el Crimen Organizado de las Naciones Unidas, UNICEF y la OIM. Esas son las entidades. Y mencioné también en esta exposición que este grupo viene trabajando activamente. Yo creo que es quizás un ejemplo de buena práctica en la medida que ya ha atravesado 3 gobiernos, 10 ministros del Interior, en este caso 11, con las nuevas cifras desde el día de ayer, y también con cerca de 10 directores generales de la policía. De este grupo se desprende la Ley 28950 de enero del 2007, el reglamento de noviembre del 2008, el Plan Nacional de Lucha contra la Trata y la división especializada para perseguir los casos de trata de personas. O sea, sí existe dentro del Ejecutivo un grupo que está atento a este tema, que además hace el seguimiento y que permite la coordinación de los casos, pero sin lugar a dudas, como lo dije al finalizar de mi intervención, el problema no solamente está a nivel del Ejecutivo como Gobierno Nacional, que nos toca ir un poco bajando de niveles porque en realidad donde se teje el problema es básicamente a nivel local, distrital, provincial y regional. Nuevamente otra pregunta a la congresista Cecilia Tay, por favor. O de repente no está satisfecha con la respuesta. Sobre el punto, usted ha mencionado todas las personas que integran y el grupo multisectorial. En el Congreso de la República se aprueban las leyes. ¿Hay algún miembro, alguien que representa al Congreso? Porque deberíamos estar un poquito más articulados, ¿no? Porque si no, lo que ustedes sacan en conclusión, un informe negro, no quedaría ¿dónde? En el aire. Sería bueno, presidente, a través suyo, si lograríamos de que alguien pudiera integrar esta mesa multisectorial, porque aquí se van a tener que mejorar o sacar a otra ley diferente, y sobre todo las personas que sufren y padecen de esto, no querer ir a las entidades correspondientes para denunciar y regresan a su lugar de origen, es muy duro. Habría que tener una ayuda psicológica, un trabajo con ellos después de esa vivencia. Entonces, quería ese alcance, presidente. Gracias, congresista. No sé si estaría bien de repente, como usted mismo dice, de que hubiera alguien de la comisión en contacto directo con ellos, si ustedes lo proponen, de formar de repente un subgrupo, ¿no? Eso lo dejaríamos después para más adelante. Tenemos todavía la visita de 2... Conteste, por favor, disculpe. Gracias, señor presidente. Había olvidado mencionar también la presencia de la Defensoría del Pueblo dentro del grupo multisectorial, que ha tenido un rol muy importante. No existe una representación directa del Congreso en el grupo multisectorial. Sin embargo, el Congreso se ha estado preocupado por el tema. En legislaturas pasadas se conformó 2 veces la subcomisión de lucha contra la trata, y actualmente creo que la congresista Condori, precisamente, y también con la congresista Cordero, forman parte del subgrupo de lucha contra la trata al interior, en este caso, de la Comisión de la Mujer. Sin embargo, está en la facultad del Congreso, yo creo que solicitarle la información correspondiente y también incorporarse a esta tarea. Gracias, señor Ricardo Valdés. Muchas gracias por su exposición, su brillante exposición. Ya estaremos en comunicación. Parece que hay 2 congresistas de una comisión que están, digamos, integrando lo que estamos... Y vamos a comenzar entre 10 minutos de defensa. ¿Hacemos un invitado más? ¿Lo propongo ustedes? ¿Uno más? Están invitados, por favor, ya. Por favor, la señorita Miriam Torres, si pudiera acercarse, por favor.
Ya, la señora Miriam Torres, representante del Foro Solidaridad, ¿no? Sí, Anita. Gracias, presidente. Muy breve. Quisiera disculparme con los señores miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores y con su presidencia y con nuestros invitados. Hay una delegación de discapacitados que ha llegado al Congreso, ya tiene buen tiempo esperándome. Quisiera recibir su salud y sus inquietudes. Y horas después, presidente, tengo sesión de Consejo de Ministros. Entonces, yo le pediría permiso para poderme retirar y le auguro muchos éxitos en su gestión, presidente. Gracias. Y me llevo toda la exposición que han hecho los señores de Flora Tristán, los señores de la sociedad civil, los invitados, y me retiro muy preocupada en ese tema, que ya lo conocía, pero es muy distinto tener cifras actualizadas. Gracias, presidente. Gracias, señora ministra. Señorita ministra, Roberto Angulo quiere saludarlo antes que usted se retire, por favor. Una interrupción, señor presidente. Bueno, primero para felicitarlo a usted por haber asumido la presidencia de esta comisión tan importante y, por supuesto, también felicitar a nuestra expresidenta, Ana Jara, por haber sido nombrada como ministra de la Mujer. Le deseamos éxitos y también quiero decirles que tengo que retirarme, tengo comisión permanente. En este momento he venido solamente unos minutos para saludarlos y felicitarlos. Muchas gracias, permiso. Gracias, Roberto, y gracias, ministra. Y también le auguramos todos los éxitos en su gestión. Yo sé que la va a hacer muy bien, así como lo ha realizado en esta comisión. Señorita Cordero, a ver, la congresista Cordero, por favor, lo más rápido porque tenemos dos invitados más. Gracias, señor presidente. Felicitarlo por la elección y quiero allanarme a la decisión que ha tomado la comisión también, eligiendo, bueno, a usted como presidente. Y igual creo que también saludar a nuestra expresidenta de la comisión y desearle muchos éxitos de corazón de todos nosotros. Gracias, congresista. Entonces, con usted la señora María Torres, representante del Foro Solidaridad. Sí. Perdón, Miriam Torres. Buenas tardes. Señor Rogelio Canchis, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, señoras congresistas, presentes todos. Vengo en representación de Fórum Solidaridad Perú, que junto con Flora Tristán y la institución de servicios migrantes jesuita viene organizando esta sesión. Mi rol es el de presentar a la Red PEMIDE y a la Asociación de Familiares de Migrantes del Perú. La Red PEMIDE, Red Peruana de Migraciones y Desarrollo, se crea con el objetivo de sensibilizar, generar, informar, capacitar y difundir las cuestiones migratorias que afectan al Perú. La red está conformada por un grupo de entidades de la sociedad civil peruana, comprometidas en la temática migratoria desde una perspectiva multidisciplinaria. Conscientes de lo que este proceso implica para millones de hombres y mujeres que salen e ingresan a nuestro país y de los retos que ello significa para la política pública nacional, la Red PEMIDE busca generar opinión pública crítica capaz de incidir en los procesos de formulación y seguimiento de políticas públicas en la materia desde una perspectiva de exigibilidad de derechos. En la actualidad, la Red PEMIDE está compuesta por instituciones como Capital Humano y Social Alternativo, CHS, el Centro de Asesoría Laboral del Perú, CEDAL, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, el Observatorio Tucuy Migra de la Universidad Católica del Perú, la Comisión Andina de Juristas, CAJ, el Departamento de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Peruana, el Instituto de Migración y Desarrollo de la Región Andina Inmigra, el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo ISCOT, la Asociación Nacional de Periodistas ANP, la Universidad Jaime Bauzate y Mesa, el Observatorio Socioeconómico Laboral de Lima Norte, OCE Lima Norte de la Universidad Católica Sede Sapientes, Fórum Solidaridad Perú y el Servicio Jesuita Migrante. Asimismo, la red cuenta con la asistencia técnica de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Como ya lo han explicado las personas que me han antecedido,
El flujo migratorio peruano hacia otros países ha mostrado un crecimiento cada vez mayor. Las y los peruanos en el extranjero son una realidad muy fuerte que requiere una atención más allá de la económica. Es cierto que las remesas de las y los migrantes significan una contribución económica al país importante y aporta a la estabilidad macroeconómica del mismo. Sin embargo, muy poco nos ocupamos de las personas que figuran en el entorno más cercano de un hombre o una mujer que deja el país. Nos olvidamos, por ejemplo, de cuál es el impacto en la estructura y en los vínculos familiares que la migración ocasiona en cada uno de sus miembros. ¿Qué estrategias despliegan los familiares para afrontar esta crisis, estos duelos? Hay todo un drama que nos preocupa y que debería también ser una preocupación del Estado, sobre todo el relacionado al desmembramiento familiar, a la dotación de información respecto a los riesgos que implica una migración irregular, a la vulnerabilidad de las y los migrantes irregulares respecto a sus derechos laborales, a las dificultades para su inserción en sus comunidades de destino, entre otros. Es en este contexto que surge como una necesidad inminente la creación de la AFAMIPER, Asociación de Familiares de Migrantes del Perú, cuya finalidad es la de promover el respeto y la defensa de los derechos humanos de la población migrante peruana y de sus familiares, planteando su incorporación en espacios de reflexión, análisis y diálogo, con propuestas concretas relativas al fenómeno migratorio que velen por la defensa de los derechos de sus familiares que en busca de mejores oportunidades dejaron nuestro país. En este sentido, solo me queda presentarles a la señora Ana Arrunategui, presidenta de la FAMIPER de Lima Metropolitana, quien en representación de las diferentes asociaciones de familiares de migrantes del país dará lectura al petitorio que hemos denominado 9 políticas urgentes por las peruanas y los peruanos en el exterior. Gracias por su atención. Gracias. Entonces, vamos a presentar a la señora Ana Arrunategui, quien es presidenta de la Asociación de Familiares de Migrantes de Lima Metropolitana. Tiene usted la palabra. Buenas tardes. Sí, continúo. Buenas tardes, soy Ana Arrunategui, presidenta de la Asociación de Familiares de Migrantes, AFAMIPER. En esta oportunidad, las asociaciones de familiares de migrantes del Perú, AFAMIPER, las instituciones integrantes de la Red Peruana de Migración y Desarrollo, Red PEMIDE, y las instituciones aliadas que trabajan el tema migratorio a nivel nacional, a través del señor Ministro de Relaciones Exteriores, entregamos al Gobierno peruano el siguiente petitorio de medidas para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones, Bien, la Comisión de Relaciones Exteriores continúa sesionando y se está viendo el tema migratorio. Han aprobado los integrantes de la comisión reunirse en el mes de enero para ver precisamente el tema de los peruanos en el exterior. Se aprobó el proyecto de resolución legislativa número 387 que propone aprobar el acuerdo de asistencia jurídica mutua en asuntos penales entre los Estados partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile. Se presentó la señora Gaby Chevasco, representante de las instituciones que integran la Red Peruana de Migración y Desarrollo, quien comentó que en el gobierno del presidente Alejandro Toledo más de 1.153.000 peruanos migraron y más de la mitad fueron mujeres. Esto al hablar de la feminización de la migración en el Perú. Y que me siento muy feliz de haberlo hecho. Entiendo que hay algunos que se deben sentir fastidiados básicamente por el protocolo, ¿no? Ellos dicen de que el protocolo es un simple sí juro o sí prometo. Pero creo que en ocasiones como esta también habría que valorar a qué se compromete uno más allá de un juramento tan escueto como un sí juro o un sí prometo. Entonces la ciudadanía, el público en general debe estar tranquila toda vez que usted desarrollará una política, una gestión al margen de los créditos. Por supuesto. Mire, por sus frutos los conoceréis. Yo en lo que llevo ya poco más de 4 meses de congresista de la República no he presentado un solo proyecto de ley que esté referido a temas de carácter religioso. Yo me he abocado a legislar a favor de los trabajadores, a favor de la educación. Tenemos ahí proyectos comprometidos con el agua, que es tan necesaria para la región Ica, proyectos de control, también de fiscalización. No hay uno solo de carácter o de matiz religioso. Y lo propio será en la cartera de la mujer.
yo quiero llamar a la ciudadanía en ese sentido, que tengan de mí la más plena convicción de que yo ejerceré el cargo como corresponde a favor de todos los peruanos sin hacer ningún tipo de discriminación en razón de fe, de credo, de sexo, de ocupación o de cualquier sector social. Mi obligación es hacer una labor desde el Ejecutivo a favor de todos los peruanos y trabajar con todas las organizaciones de base y con todas las organizaciones no gubernamentales que deseen hacer con nosotros algún programa en conjunto que sirva para favorecer a estos sectores bajo la competencia del Ministerio de la Mujer. Mi comportamiento, tenga usted la seguridad, será absolutamente imparcial con respecto a mi formación y a mis creencias religiosas. Otro tema que también estuvo filtrándose en los medios sería su anticipación o la noticia, la información que usted dio a través de un sistema de que se habría adelantado en anunciar la invitación. Gracias por hacerme la consulta. Fíjese, el día que el presidente del Consejo de Ministros presenta su renuncia es el viernes 9 de diciembre. No es una renuncia que haya sido presentada de manera introspectiva, entiendo que hubo una conversación como ministra de la Mujer, dejar este programa ya implementado. Pero además de eso, siendo que, como lo he señalado, muchos de los programas van a pasar a la competencia del MIDIS, del Ministerio de Inclusión Social, urge una ley orgánica que nos establezca las funciones y el tema de recursos humanos, que va a quedar ahora bajo la competencia del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. La ley orgánica la vamos a trabajar en el Consejo de Ministros para ser presentada como un proyecto propio del Ejecutivo y ser ingresado ya seguramente en la etapa de la Comisión Permanente al Congreso de la República para su aprobación. ¿Continuará los lineamientos de la Sin duda. de su antecesora? Así es. Yo voy a fortalecer el trabajo avanzado por Aida García Naranjo. Ella tuvo mucha presencia, sobre todo en la lucha frontal contra la violencia de género, especialmente contra la mujer. Hay un proyecto de ley que ella estuvo coordinando y que yo voy a continuar también en mi calidad de abogada, para sancionar drásticamente a quienes practiquen actos de violencia contra los menores de edad. Y también ver una legislación que proteja sobre todo unos programas sociales de asistencia de salud a las mujeres embarazadas menores de 18 años. Porque una menor de 18 años, si quiere hacer uso del Seguro Integral de Salud, no puede. Si quiere hacer uso del Seguro Social, tampoco, salvo que sea dependiente directamente. Creo que el Estado debe tutelar a las mujeres con legislaciones efectivas que provean para ella una asistencia efectiva, habida cuenta que el estado que ella se enfrenta, que es un embarazo, es algo que nos compete a nosotros como una política de Estado. Son dos proyectos que vamos a continuar en el Ejecutivo perfeccionándolo para ser presentado en el Congreso, y los programas sociales. Mi interés en este caso es especialmente con los discapacitados con CONADIS. Creemos que hay un trabajo hermoso por hacer, y que gracias a Dios acá en el Congreso de la República ya tenemos una comisión de inclusión social y también que vela por los discapacitados, con quienes podemos hacer un trabajo concertado entre ambos poderes del Estado. Ahora, usted llega a una etapa de transferencia de los programas, las fusiones. Sí. ¿Cómo va a encarar su gestión, habida cuenta de que... Canal para todos. Bien, continuamos con más información aquí en el canal del Congreso y en breves minutos más se va a comenzar la Comisión de Relaciones Exteriores. Ahora vamos a pasar a una entrevista a la nueva ministra de la Mujer, Ana Jara, que hizo nuestro compañero Fernando Baleaga. Veamos. Nos encontramos con la flamante ministra de la Mujer, la congresista Ana Jara Velázquez, en sus primeras declaraciones a los medios de comunicación, en este caso para el Congreso de la República. Ministra, muy buenos días. ¿Qué sensación, qué nos puede decir por esta designación como la actual ministra de la Mujer y Desarrollo Social? Agradezco la cobertura. Me siento muy reconocida de que el presidente de la República, Ollanta me haya honrado con esta designación en una cartera que enfrenta una etapa de transición difícil para nosotros, porque para todos es sabido que se ha creado un nuevo ministerio, que es el Ministerio de Inclusión Social, a la cual le vamos a transferir programas nacionales de mucha trascendencia como el PRONA. En fin, he aceptado el reto por dos motivos esenciales. En principio,
por un tema de confianza, el presidente de la República, y en segundo lugar, en mi calidad de mujer, creo que podemos aportar nuestra capacidad y nuestro esfuerzo en bienestar del tema de inclusión social, de presencia de Estado en sectores sociales tan abandonados, no por este gobierno, sino por los últimos gobiernos, y además el hecho de estar comprometidos con una gestión en favor de la niñez, de las mujeres y de los discapacitados. ¿Cuáles serán sus primeras acciones en el Ministerio? Mire, la ministra de la Mujer anterior, Aída García Naranjo, nos ha dejado un piloto de Ciudad Mujer. Es un programa exitoso que busca tutelar a las mujeres abandonadas o violentadas, que ha sido implementado en San Salvador y que cuenta con el apoyo del Banco Mundial. Este modelo queremos nosotros implementarlo en el Perú. Yo voy a continuar y fortalecer el trabajo que inició en ese sentido Aída García Naranjo, y esperamos, Dios mediante, no sé si lo poco o lo mucho que pueda durar esta gestión previa con el presidente de la República, en todo caso a él le corresponde hacer estas declaraciones, pero a mí me hacen la propuesta ese mismo día. Y yo he colgado la información ante toda la especulación que circulaba en los medios de prensa y las llamadas telefónicas que recibía de innumerables sectores sociopolíticos, de que si iba a ser yo la nueva ministra de la Mujer. Aclaré el tema a través de mi cuenta personal en el Facebook, a 3 horas o a 4 máximo de juramentar al cargo de ministra. Esto ha sido el propio día domingo ayer, en horas de la tarde. O sea, yo lo único que hice fue ratificar lo que ya había sido noticia de portada, inclusive, por ejemplo, en el diario Correo el día de ayer. Y lo hice a 3 o 4 horas de prestar juramento o promesa de honor, en este caso. Inclusive en el Facebook, usted podrá apreciar que digo, amigos, ahora entenderán por qué ayer, 10 de diciembre, o sea, ayer, la publicación la hago el 11, que es el día que juramento, les pedí un voto de confianza por el gabinete Valdés, etcétera. Entonces, yo no me he adelantado. Esta publicación no data del 9, cuando todavía no se sabía la renuncia del Premier, cuando no se sabía quiénes iban a ser los ministros. Yo lo único que he hecho es confirmar oficialmente, sí, el alto honor que me ha concedido el presidente de acompañarle en esta cartera, y lo he hecho a 3 horas de haber jurado el cargo sin ser infidente de ninguna manera. La cosa está clara. Clarísima. ¿Algo más que nos tenga que decir? Solamente agradecer a la ciudadanía el apoyo que nos ha brindado en la etapa como congresista de la República y ahora como ministra de Estado. Pido el mismo acompañamiento en todo el trabajo que de conjunto tendremos que hacer. Esta es una cartera que tiene que trabajar a nivel horizontal, no es vertical. Nada podemos hacer si no hacemos una labor de equipo. Y Dios quiera que esta etapa de transición que yo voy a encarar en la cartera del Ministerio de la Mujer y de Promoción Social sea de beneficio de todos los peruanos, especialmente de los niños, de las mujeres y de los discapacitados. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, esto fue la entrevista de nuestro compañero Fernando Aliaga, quien hiciera pues a la nueva ministra de la Mujer, Ana Jara, y se van programas importantes, ¿no?, de otra cartera. Se van programas importantes como PRONA, que era un programa de asistencia alimentaria que llegaba a todo el Perú, pero creo que es necesario que exista un ministerio ad hoc que administre estos programas sociales, donde especialmente se tienen que hacer compras considerables de bienes de consumo humano. La etapa de transición, como lo he señalado, pasa por un tema de establecer funciones, recursos humanos y una ley orgánica que rija nuestras atribuciones y obligaciones a nivel del Ministerio. Esta etapa de transición consideramos debe durar algunas semanas y gracias a Dios que tenemos el concurso de la ministra de Desarrollo Social que está interesada en el tema. Y en esta etapa de transición, en los proyectos que yo le he señalado, ahí vamos a trabajar coordinadamente la cartera de Justicia, la cartera de Salud, Inclusión Social y el Ministerio de la Mujer. Son temas transversales que nos van a obligar a hacer un trabajo en equipo, como debe ser en un gobierno que nos preciamos de ser de unidad, un gobierno unitario, en coordinación con el Poder Legislativo, por supuesto este último sin abdicar a su función de control político. Muy bien, ministra. Cambiando un poquito de tema, su juramentación ha causado, podríamos decirle, un revuelo mediático, ¿no? El hecho de que usted evocó a Dios,
¿Qué nos puede decir al respecto? Yo me siento más que orgullosa de haberlo hecho. Si ustedes recordarán, cuando yo prometí el cargo de congresista, señalé que lo hacía ante Jesucristo, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Lo hice en el Poder Legislativo y ahora el Señor me da la oportunidad de hacerlo en el Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno. Aquel que me confesare delante de los hombres, dice el Evangelio de Lucas, yo también le confesaré delante del Padre. Aquel que me honrare, yo también le honraré. Y bueno, había gente que no entendía por qué era sacado el crucifijo y sin embargo invocaba a Dios. Yo soy cristiana y de acuerdo a mis convicciones de creencia, nosotros no debemos jurar ni por el cielo ni la tierra, ni tampoco frente a ninguna imagen. Yo respeto todos los credos y confesiones religiosas. Es una convicción personal.